trayectoria en temáticas relacionadas con la vegetación de nuestro país. Vale la pena destacar entre algunas de sus experticias laborales su conocimiento respecto a la flora de los enclaves secos del Cañón del Chicamocha, del cual salió una publicación muy bonita, una guía de campo muy buena para trabajar en esos ecosistemas. Su conocimiento también alrededor de la flora de la sabana de Bogotá. Pacho ha estado vinculado al Jardín Botánico durante más de 8 años y particularmente dirigiendo el proyecto Flora de Bogotá también durante un par de años. Actualmente Francisco es visitante científico del Jardín Botánico de Berlín en Alemania y pues contamos con su grata visita el día de hoy. Muchas gracias, Francisco, a nombre del semillero, a nombre de la universidad. Bienvenidos a todos y pues, Francisco, estamos en tus manos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, William, y todos los compañeros del Semillero de Diversidad Forestal. Vamos a dar inicio entonces a esta charla titulada Polylepis quadrijuga, el borde entre el bosque y el páramo frente al cambio climático. Estos son los resultados preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo con María Sole Calvi, Lina Caballero y Gustavo Silva Arias en esta importante especie. Entonces vamos a empezar con un repaso de qué es el género Polylepis para Colombia. En Colombia se encuentran 4 especies de Polylepis, que es un género de distribución austral, está en los Andes, desde Chile a Argentina, hasta Venezuela, la cordillera de Mérida y Colombia. Hay 4 especies en Colombia que son Polylepis incana, que es la que ustedes están viendo en la imagen, en la presentación. Tiene la característica de tener solamente 3 foliolos. Entonces tenemos 4 especies en el país, son Polylepis incana, distribuida en el sur del país, en la frontera con Ecuador, únicamente reportado para el departamento de Nariño. Tenemos el complejo Polylepis ocreata, que fue estudiado en su taxonomía, en su sistemática por Bosa y colaboradores en 2019. Tenemos 2 especies que son Polylepis ericia, sensu estricto, digamos, y Polylepis ocreata, que también está únicamente en el sur del país, en la frontera con Ecuador y hacia el sector del páramo de Cumbal. La población de Polylepis ericia que tenemos en Colombia está en la cordillera central, en la zona del Parque de los Nevados. Y también pues tiene una distribución disyunta que salta a la cordillera de Mérida en Venezuela. Y la especie con la que estamos trabajando es Polylepis quadrijuga. Estas son 2 imágenes del páramo de Sumapaz. En la imagen de abajo, del centro a la izquierda, se ven las flores femeninas, que son las primeras que abren en la antesis. Son, digamos, unos estigmas de tipo peludo, que cubren la mayoría de la flor, y después de que caen se exponen los estambres, que es la foto que vemos a la derecha, también de color rojo vino tinto. Algunas de las características que se pueden apreciar en esta foto de la especie son las vainas de las hojas, que son envolventes al tallo, que tienen unas estípulas grandes adnadas a la base de la hoja. Son bastante peludos, con una pubescencia ferrugínea, amarillenta, y lo que distingue a Polylepis quadrijuga de las otras especies del país, a Polylepis sericia, que es la más parecida, es que tiene el raquis de la hoja cubierto de pelos con indumento, y que tiene en el medio de las hojas, de los foliolos, perdón, tiene una glándula sobre el raquis. Esos son los caracteres que permiten distinguir a Polylepis quadrijuga de Polylepis ericia. Aquí tenemos una ilustración del tratamiento taxonómico de Simpson del 79, en donde se puede ver también los frutos, una ilustración de los frutos que son espinosos. Entonces eso va a ser importante cuando pensemos en el tipo de dispersión que pueden tener las semillas de Polylepis. Esta especie es endémica de Colombia. Según el catálogo de plantas de Colombia, se encuentra en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander. 2 de los sinónimos
digamos, relevantes son Polylepis boyacensis y Polylepis cocuyensis. Forma unos rodales o bosques monoespecíficos, casi monoespecíficos de solo esta especie, que son como lenguas que se meten dentro del páramo. Pues está ahí la discusión de si es un bosque altoandino o es un bosque de páramo, o bueno, creo que en realidad no importa mucho. Lo importante es como saber que la especie está en ese ecotono que hace parte del ecosistema de páramo y que hace parte del borde superior del bosque altoandino. Y es muy importante para la fauna porque en ambientes tan extremos como los páramos, tener cobertura arbórea es importante para muchas aves, para muchos mamíferos, y genera pues un hábitat muy utilizado y que ha sido muy estudiado, sobre todo en el tema de la ornitología, de la ornitofauna. Ahora pasamos a ver un poco el tema del límite altitudinal de los árboles. Aquí hay unas imágenes de las montañas de las zonas con estaciones, de las zonas templadas. Entonces, por ejemplo, aquí en la Patagonia, en Chile, hay una parte, hasta una línea como muy precisa a la cual llegan los árboles, y de ahí en adelante los ecosistemas o las montañas están dominadas por otro tipo de hábitos como herbáceo, rastrero, o pastos de hierbas. Aquí en esta imagen de la Patagonia también se ve una línea como altitudinal muy fija hasta la cual pueden subir los árboles, y en otras partes de las zonas templadas hay también estos límites difusos entre la línea de árboles y los ecosistemas que están por encima de ellas. Entonces, ahora con unos ejemplos del trópico, estos son de los Andes tropicales en Perú. Algunas de estas especies son de hecho Polylepis. Tenemos diferentes tipos de bordes entre, en este caso, la puna o el páramo y el bosque o la formación leñosa que llega a mayor altura. Los límites difusos son como este, en donde hay una especie de lenguas de bosque que entran dentro del pastizal que está dominando las cimas de las montañas, o este de acá, en donde poco a poco se van disminuyendo el número de individuos que están colonizando esos pastizales. Y hay unos límites más abruptos. También pasa en las zonas tropicales que haya límites abruptos en donde hay una línea altitudinal más o menos fija hasta la cual pueden crecer los árboles, pueden crecer los elementos leñosos. Este es un ejemplo de una especie que está en Bolivia, Argentina y Chile, que es Polylepis tarapacana. En un artículo de Quickens y colaboradores del 2016 se describe la distribución de esta especie, la distribución potencial de esta especie a partir de un modelo de nicho. Y pues estas imágenes son para mostrar un poco que es un elemento leñoso que puede llegar hasta los 5.200 metros de altura, en este caso 4.800 en una zona de Chile, pero vemos pues está a la altura de los nevados, está en una zona que se podría llamar superpuna o algo así, de gran elevación altitudinal. Ahora pasando al tema del cambio climático, entonces tenemos, bueno, que hay un cambio climático que está ocurriendo en el planeta Tierra, y ese cambio climático se produce por la emisión de gases de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles principalmente, y aquí tenemos una gráfica de la quema de combustibles fósiles, que esto está en gigatoneladas, o sea, miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero que han sido liberados a la atmósfera. Aquí, por ejemplo, vemos que estamos hablando más o menos de un rango de 10.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que han sido liberadas, en este caso discernido por país. Está China, Estados Unidos, el Asia-Pacífico, el Medio Oriente, Europa, y bueno, aquí las Américas, los diferentes continentes. Y este dato de 2019 de cómo están aumentando las temperaturas, de que ya la temperatura global pasó por encima de un grado más que lo relativo a la época preindustrial,
Esto siguió aumentando y básicamente el mes de mayo, que fue el mes pasado, ha sido uno de los meses o el mes más caliente que ha tenido el planeta Tierra desde que se tienen registros, para que tengamos un poco la idea de cómo está funcionando el cambio climático. Entonces, dos de los aspectos importantes que tiene el clima son la precipitación y la temperatura. Entonces, a partir de esos dos factores se va a describir el clima mediante técnicas de medidas de satélite, análisis geográficos, los sensores climáticos que hay puestos en diferentes estaciones climáticas que hay puestas en diferentes partes del planeta, muchísimas. Entonces aquí podemos ver en dos escenarios, que ya ahorita vamos a ver qué son estos escenarios, pero en un escenario, digamos, muy optimista, vamos a ver que el planeta Tierra va a tener un calentamiento por lo menos de 1 a 2 grados en diferentes partes, y en el escenario pesimista vamos a ver que hay un calentamiento de hasta 7 grados en algunas partes, en estos rojos oscuros que vemos a la derecha arriba. En cambio, en cuanto a la precipitación, también vamos a tener una diferencia en precipitación en donde va a haber unas zonas que se van a hacer notablemente más secas, como por ejemplo el Caribe, el Mediterráneo, bueno, diferentes partes, el sur de Sudamérica. En cambio, el Pacífico y los polos van a tener una mayor precipitación, según estas estimaciones que se han hecho. Esto es información del Panel Internacional para el Cambio Climático. Nosotros tenemos unas preguntas de investigación que son cómo afectará el cambio climático a la distribución potencial de Polylepis quadrijuga, cuáles son las variables climáticas que mejor explican el nicho ecológico actual de Polylepis quadrijuga, que para eso vamos a utilizar el modelamiento del nicho ambiental, que es ENM por sus siglas en inglés. ¿Cuáles son las áreas más adecuadas para Polylepis quadrijuga donde confluyen dichas variables climáticas actualmente, que sería por sus siglas en inglés, los modelos de distribución de la especie, ya proyectados sobre un mapa, la parte geográfica? Y por último, ¿cómo se podría ver afectada el área de distribución potencial en escenarios de cambio climático para los periodos 2040-2060 y un siguiente periodo que es 2060-2080? Le he puesto la sigla de cambio climático, que es ver esos escenarios. Entonces, para esto necesitamos saber primero en dónde está la especie, necesitamos recopilar los registros geográficos de Polylepis quadrijuga y recopilamos 123 registros de estas tres diferentes fuentes. Unas son los puntos de GBIF o GBIF, que es una plataforma disponible en Internet de registros geográficos y de mucha información sobre la biodiversidad, en donde podemos ver que hay una nube de puntos asociada al nombre Polylepis quadrijuga, pero que debe ser depurada, y en eso pues estuvimos trabajando en un comienzo. Ahora, después también utilizamos una plataforma de ciencia ciudadana que se llama iNaturalist, en donde muchos de los puntos tienen una imagen que permite reconocer que la especie sí es la que estamos trabajando, y también tienen coordenadas asociadas en algunos casos. De eso se lograron rescatar 51 puntos. Además, utilizamos una metodología, digamos, nueva, de cierta manera, que es utilizar las imágenes de Google Street View mediante la herramienta que está instalada con Google Earth, para poder navegar a través de las fotos que se han tomado por las carreteras de Colombia, y estuvimos andando por las carreteras de Colombia virtualmente desde la cuarentena del coronavirus, viendo carretera por carretera en las zonas de Santander y Boyacá y norte de Cundinamarca, en qué partes podíamos encontrar registros que fueran asignables a Polylepis quadrijuga, como este que ustedes ven en el panel de la derecha. Aquí tengo una cita de una bibliografía interesante con respecto al uso de esas imágenes y de esos puntos para la modelación de distribución de especies a partir de este tipo de ocurrencias de Google Street View. De ahí salieron 23 puntos de zonas que no eran cercanas a los otros nubes de puntos, digamos que no tan
zonas no tan bien muestreadas. En cuanto al clima, bueno, hay diferentes sets de variables climáticas que tienen información de todo el planeta. Sin embargo, nosotros nos fuimos por las variables climáticas de Chelsea, que son las que tienen, digamos, como una mayor robustez en la parte en las zonas montañosas del planeta, y también tienen un mayor, digamos que son más realistas, es un modelo más similar a la realidad, que es lo que quiere mostrar este gráfico de Karger y colaboradores del 2017. Lo que quiere mostrar es que el R cuadrado de 0.5 a 1 lo que está mostrando es la semejanza del modelo climático con las estaciones climáticas que hay realmente puestas en diferentes partes del globo. Entonces, como vemos, entre más rojo, entre más anaranjado sea, pues está más cercano a un R cuadrado, una correlación de 1 entre las variables tomadas en campo y el modelo climático que se está usando. Entonces, digamos que sería el más preciso. Las variables climáticas que comúnmente se usan y que fueron popularizadas por WorldClim son estas variables bio, que son 19 variables en donde se mezclan, como les había dicho, las temperaturas medidas en diferentes periodos de tiempo, como por ejemplo la temperatura media anual, el rango de temperaturas diurnas, la isotermalidad, hasta aquí, hasta la 11, son temperaturas. Y hay unos momentos en los que están mezcladas las dos cosas. Por ejemplo, temperatura media del trimestre más lluvioso. O aquí abajo de la 12 a la 19, que son precipitación, son acerca de la precipitación. Hay veces se habla de la precipitación del trimestre más cálido, por ejemplo. Y las variables están dadas como una capa espacial tipo raster, que tiene píxeles con la información del clima de cada una de estas variables para diferentes regiones, para todas las regiones del globo. A partir entonces de estos registros, que vimos que eran 123 registros, a partir de las variables presentes y de las variables futuras, que ya vamos a ver un poco lo de las variables futuras, se realizó la modelación del nicho de la especie, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos los puntos, los registros. En nuestro caso se utilizaron algunos sets de pseudoausencias diferentes. Se utilizó el paquete Biomod 2, que es un paquete de modelación de nicho de hábitat adecuado sobre la plataforma de R. Entonces, pues hay toda una serie de parámetros que se utilizaron para correr el programa, para hacer la modelación. Pero lo más importante es que nosotros tenemos un modelo que ha sido probado con un 25% de las presencias se seleccionan para probar el modelo, mientras el 75% se selecciona para entrenar al modelo matemático, que lo que me va a decir estos algoritmos de modelado, que fueron también varios algoritmos diferentes, fueron 7 algoritmos diferentes. Me van a decir cómo es el nicho ecológico de la especie, en el sentido de cuáles son las variables que más importan o que más influyen sobre la distribución de la especie. Luego de tener ese modelo de nicho ecológico, hay una proyección de vuelta al espacio geográfico, que ese es el producto cartográfico o el mapa que vamos a estar explorando. Los parámetros de evaluación del modelo que se utilizaron fue el TSS, que significa True Skills Statistics, y el AUC, que es el área bajo la curva, en donde vemos aquí, pues no se alcanza a ver exactamente el número, pero son todos valores muy altos y muy buenos, en donde tenemos un modelo que con los diferentes algoritmos utilizados va a ser de un AUC de 0.9 para arriba, y que va a tener un umbral de corte de 0.57 para arriba. Bueno, ya vamos a ver eso ahora. Y bueno, aquí están nuestras
ocurrencias y nuestro modelo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para ver el cambio climático, Biomod 2 utilizó 12 modelos de circulación general. Aquí solamente es un ejemplo de algunos modelos de circulación general, no precisamente los que se utilizaron para nuestro modelo, pero es para dar un ejemplo de que el cambio climático, el clima es un fenómeno complejo. Entonces, dependiendo de las diferentes instituciones, países o los diferentes parámetros que se utilicen para poder predecir el futuro, para saber qué va a pasar del 2000 al 2050, al 2100, van a haber diferentes predicciones en términos de cómo van a ir cambiando las capas de las variables ambientales, de las variables bio que les había comentado. Entonces, si se tiene en cuenta la circulación de los océanos de una manera, si se tiene en cuenta la circulación del aire, los cambios por el deshielo, los cambios en la temperatura de ciertas partes del mar, por los deshielos de los polos, diferentes cambios en los glaciares, todo eso es bastante complejo. Entonces, entre más variables se tengan, o dependiendo de cómo se manejen matemáticamente esas variables, va a haber diferentes modelos de circulación general, pero nosotros queríamos saber era qué pasaba con nuestra especie. Entonces, lo que se hace es tomar todos esos modelos y tratar de ver cómo se ve reflejada la proyección del modelo del nicho ecológico de Polylepis quadrijuga en el futuro en unos diferentes escenarios. Entonces ahora quiero mostrarles las trayectorias de concentración de los gases de efecto invernadero. Concentración quiere decir que no son las emisiones, sino es la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Esto es una aproximación que viene también del Panel Internacional de Cambio Climático, en donde tenemos desde la más optimista, que sería RCP 2.6, en donde las emisiones, digamos que tienen que cortarse y empezar a disminuir de aquí al 2040 para que la concentración tenga esta trayectoria, y así sucesivamente. La 4.5 es un poquito más pesimista, la 6.0 es más pesimista, de que no vamos a disminuir esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y la 8.5 es la trayectoria que sería si no hiciéramos nada, si como civilización, como países y formas de producción no hiciéramos nada para dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces la concentración seguiría subiendo y subiendo y subiendo. Eso tiene el supuesto de que vamos a seguir aumentando la cantidad de combustibles fósiles disponibles y algunas cosas que no son tan realistas. Entonces, digamos, este 8.5 es una referencia de trayectoria negativa o sí, negativista. Aquí tenemos en el panel de la izquierda, estamos viendo cómo queda el modelo de distribución de Polylepis quadrijuga con una línea negra que es la línea de los 2000 metros de altura, digamos, para seleccionar las zonas que son de alta montaña, se podría decir. Y tenemos acá, ya lo vamos a ver más adelante en detalle, que el modelo nos refleja las condiciones ambientales adecuadas en el páramo de Frontino, en la cordillera occidental, pero no nos refleja ningún área adecuada en la cordillera central y más o menos hasta el límite del Sumapaz hacia el sur ya no se encuentra área adecuada para la especie. Y aquí tenemos los 8 escenarios futuros de cambio climático a la derecha, que vendrían siendo las 4 trayectorias principales, 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5, para los 2 periodos de tiempo, el 2041-2060, el 2061-2080. Ahí no se ve nada todavía, pero es como para tener un panorama de qué fue lo que salió, qué fue los resultados de ese proceso de modelación y al proyectarlo sobre un espacio geográfico.
Respondiendo a una de las preguntas que teníamos, entonces, ¿cuáles son las variables más importantes para explicar la distribución potencial de Polylepis quadrifuga? Tenemos que está el rango de temperaturas diurnas, son las que están señaladas aquí en rojo. Está la isotermalidad, que es muy interesante porque es ese rango de temperaturas diurnas dividido sobre el rango anual de temperatura. Entonces, el rango de temperaturas diurnas, ustedes saben que el páramo tiene esa característica que las noches y las madrugadas pueden ser muy frías, pueden ser bajo cero las temperaturas, y durante el día, en días soleados de cielos despejados, puede subir la temperatura a más de 20 grados en un periodo muy, pues, de 24 horas, de 12 horas. Entonces, si dividimos eso por la temperatura, por el rango anual de temperaturas, vamos a tener como una especie de qué tanto cambia la temperatura durante el día con respecto a lo que cambia durante el año. Entonces es interesante porque eso le da un carácter como un poco tropical a la especie, que es diferente a lo que pasaría con especies, me imagino yo, con lo que pasaría con especies del Cono Sur o de Bolivia, Argentina, Chile, en donde hay estaciones más marcadas, en donde hay estaciones marcadas, invierno y verano, que son los mínimos y máximos de temperatura, un poco independientemente del rango diario. También está la temperatura media del trimestre más lluvioso, que ya tiene, como les decía al comienzo, un poco que ver con la precipitación. Otras variables que se utilizaron están señaladas en verde, y además de eso, aquí estamos observando un bosque de Polylepis en el páramo de Sumapaz. Nosotros pensamos que la rugosidad del terreno, la rugosidad topográfica del terreno y la humedad del terreno podían ser unas variables que influenciaran la distribución de la especie, porque algunos parches de bosque hemos visto que crecen en zonas con bastantes rocas sueltas y cerca a cauces de ríos. Entonces quisimos explorar también esas dos variables topográficas que no están acá dentro de las variables bio, pero que también se analizaron y también dan una mejor idea de la distribución. Entonces este es un modelo muy bueno en términos matemáticos y también muy bueno en términos ecológicos, porque nos permitió incluso ver esta pequeña isla que es el páramo de Frontino aquí en la cordillera occidental, en donde hay 4 registros y que toda queda dentro del complejo de páramos de Frontino Urrao. Entonces, pues quiero explicarles un poco este mapa. Las zonas rosadas corresponden a los complejos de páramo descritos por el Instituto Humboldt en el 2014 en el mapa de los páramos de Colombia, de los complejos de páramo de Colombia, y estas siglas que hay en cada páramo significan el nombre que tiene ese páramo, ese complejo de páramo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Sierra Nevada del Cocuy, en Boyacá. Tenemos JSB, es Jurisdicciones Santurbán, Berlín. ALM, que es Almorzadero. Este que se llama Guantibala, Rusia, que ya es en Boyacá. Pisba, Tota, Vijagualma, Mapacha, es este TBM. Iguaque Merchán, que es este de aquí, de uno pequeño de cerca de Arcabuco y Villa de Leyva. Está Rabanal y Río Bogotá, que es este también acá un poco aislado. El páramo de Guerrero, donde sí hay algunos registros de la especie. El páramo de Chingaza y el páramo de Sumapaz Cruz Verde, que es este al sur de Bogotá. Listo. Además tenemos los puntos, ya dijimos que son los registros que se utilizaron, los 123 registros que se utilizaron, y las estrellas me están señalando los complejos de páramo que, si bien tienen área potencial para la especie, no tenemos registros en esos páramos. Entonces no hay una distribución real en este momento en esos páramos de Polylepis quadrifuga. Por otro lado tenemos, y vamos a seguirlo viendo, entonces se los explico de una vez, tenemos estas siluetas azules, son del sistema de áreas protegidas. Entonces este es el Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy,
Este es el Parque Chingaza y este es el Parque Sumapaz, por ejemplo. Pero también están otras reservas del SINAP, como reservas regionales y diferentes figuras, todas las figuras de protección que están en el SINAP y que se cruzaban con nuestra distribución potencial de la especie, las representamos en este mapa. En el páramo del Almorzadero, como dijimos, no hay registros, pero cuando uno analiza los datos del GBIF, hay 3 registros por lo menos que tienen en su descripción de la localidad el Almorzadero. Entonces, cuando se hizo la georreferenciación o cuando se hizo la depuración de los datos, nos aparecían unos puntos, 3 puntos de colectas de 1983 en un sitio que se llama el Almorzadero, cerca de Yopal, en el llano, a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, que obviamente no correspondía con la distribución de la especie y fueron puntos que fueron descartados durante el proceso de depuración. Sin embargo, el sitio existe, es un municipio, un pueblo que se llama El Almorzadero en el llano. Entonces, con esto lo que quiero llamar la atención es que esta estrella que está en el Almorzadero, de que ahí no hay registros, puede ser más bien una falta de registros y falta de carreteras para poderlos encontrar por el Google Street View en esta zona del páramo del Almorzadero. Para presentar los resultados tenemos este esquema en donde que nos permite entender cuáles son la nomenclatura que utilizamos para las áreas. Entonces hay un modelo de distribución potencial actual que tiene 6.215 kilómetros cuadrados. Si uno quiere expresarlo en hectáreas, pues es multiplicar por 100, serían... ¿cuántos? 621.000 hectáreas. Y tendría, de esto hay una proyección a futuro. Hay un modelo actual y unos modelos futuros en diferentes escenarios. Entonces, hay 3 tipos de áreas. Unas que son las que se pierden, que están en el modelo actual, pero no están en el modelo futuro. Esas las llamamos pérdida, que en el peor escenario fue hasta el 73%. Hay otras que son del modelo estable, que son áreas estables, que son el 27% en este mismo escenario pesimista, y hay unas que son ganancias, por así decirlo, o nuevas áreas geográficas en donde se proyectaría las nuevas distribuciones potenciales para el futuro, dependiendo de cada escenario. Entonces, pues lo que nos preguntamos ahora ¿es posible que haya un desplazamiento en un tiempo tan corto, por ejemplo, de aquí al 2060, que son 40 años con plantas que son de zonas frías, que necesitan mucho tiempo para sus procesos de crecimiento, de estar reproductivos y de germinación? Entonces, pues hay veces ahí unas áreas bastante grandes, como en este escenario, de 2.458 kilómetros cuadrados de proyecciones futuras de ganancia. Entonces vamos a ver eso qué tan factible es. Aquí están otra vez los 8 escenarios. Los escenarios que son del 2040 al 2060 son estos primeros 4, y del 2060 al 2080 son estos últimos. Y es únicamente para mostrar que, digamos, el que tiene mayor pérdida es este escenario 6.0 del 2061 al 2080, incluso más pérdida de área que este escenario más pesimista, que es el 8.5, como vimos en las trayectorias, es un poco más pesimista. Y está una alta ganancia y una mayor cantidad de área estable para este escenario 2.6 a largo plazo. A largo plazo quiero decir a 2061-2080. Si recuerdan el gráfico de las trayectorias, la concentración de gases de efecto invernadero en la trayectoria 2.6 sube un poco a 2040 y de ahí se tiene que empezar a disminuir. Entonces, en ese escenario muy optimista, tendríamos una área estable de 55%. Ahora vamos a ver en dónde sucede eso.
Entonces, lo primero que hay que saber es que para el complejo de Frontino Urrao, en Antioquia no se encontró que se permaneciera, que se mantuviera área adecuada para la especie en ninguno de los escenarios evaluados. Entonces, desaparece. No les voy a mostrar el detalle porque sencillamente sería mostrar mapas vacíos en donde no hay área adecuada para la especie en ninguno de los periodos de tiempo y en ninguna de las trayectorias. Entonces ese es el primer llamado de atención aquí sobre el páramo de Frontino Urrao. Aquí estos de Santurbán y Almorzadero son los complejos de páramos de Santander. Estos de Cocuy, Guantibala, Rusia, Pisba, Tota, Vijaguán, Mamapacha y Guaquemerchán. Esos 5 son los de Boyacá, que vamos a verlos como en detalle, como por esas ventanas. Y los de Cundinamarca son Rabanal, Guerrero, Chingaza y Sumapaz. Ya vamos a entrar a ver cada uno de esos. Entonces, algunas zonas que se predicen para el futuro son la cordillera central, en algunos casos, y la cordillera de Mérida en Venezuela. Nosotros digamos que no se prevé que esas zonas sean muy interesantes para la real colonización de la especie. Ya vamos a ver por qué, pero pues en general, digamos, las distribuciones a larga distancia a sitios que ya están siendo ocupados por otras especies de Polylepis, a nichos que ya están siendo ocupados por otras especies, la vemos como una posibilidad un poco lejana. Sin embargo, pues queremos dejarlo dicho acá, que hay unos sitios digamos alejados, en donde se estaría proyectando distribución potencial para el futuro. Y otro es el páramo del Rosal de Venezuela, que sí se va a alcanzar a ver en la ventana de Santander. Entonces aquí vamos a ir de norte a sur por la cordillera oriental. Entonces en los páramos de Santander tenemos aquí la distribución presente del área adecuada. Y cuando pasamos aquí al escenario 2.6 para el 2060, vemos que se mantiene algo del área, ¿sí? Aquí en la zona del Almorzadero se pierde bastante del área adecuada, pero es como que se extiende un poco hacia la zona de jurisdicciones, hacia la parte más norte del páramo de Santurbán, jurisdicciones Berlín. ¿Sí? Y esta región que vemos aquí a la derecha arriba, ya en Venezuela, esta es la frontera Colombia-Venezuela, este es el páramo del Rosal, que queda en el estado de Táchira, todavía no es la cordillera de Mérida como tal, pero sí está cerca. Ese es el escenario más optimista para el complejo de páramos de Santander. En el escenario más pesimista está este, que es el 6.0 de 2060 a 2080, en donde vemos que casi todos los píxeles desaparecen de la zona de Santander. Y aquí tenemos unas curvas de cómo se distribuyen las alturas o las elevaciones sobre el nivel del mar de esos mapas proyectados de la distribución actual y futura. Entonces la actual va a ser siempre este azul claro y la futura va a ser siempre este rosado o este color rosado pálido que está acá, y aquí están sobrelapándose una con la otra. Entonces aquí lo que vemos es que no hay una gran diferencia en la distribución de las alturas entre la proyección presente y la proyección futura del escenario 2.6, que fue el que vimos en el mapa anterior. Aunque para algunas zonas se supone que la especie entraría a tener área de distribución adecuada en regiones de 4.500 metros para arriba. Aquí vemos que hay algunos píxeles que están en zonas más altas. ¿Sí? En el caso del escenario más pesimista para Santander, casi que la distribución futura no aparece, es una pequeña franja aquí en la base de las barras.
Ahora para los páramos de Boyacá, una cosa aquí importante en Santander es que no tenemos áreas protegidas del SINAP que estén en toda esta zona del Almorzadero. En el complejo de páramos del Almorzadero tenemos un salto casi que desde la zona de Santurbán hasta el Cocuy, en donde hay áreas que han sido declaradas páramos por los estudios del Instituto Humboldt, que tienen área adecuada para la distribución de la especie, pero que no tienen áreas protegidas como formales del SINAP. Aquí para el caso de Boyacá, entonces tenemos una importante distribución actual potencial para Guantibala, Rusia, para las zonas como limítrofes del Cocuy, y efectivamente tenemos algunos puntos allí. Y cuando vemos la distribución hacia futuro, en que debería ser un escenario optimista de 2.6 en un periodo de tiempo de 20 años, 2040-2060, desaparece casi que la probabilidad de que haya distribución adecuada para la especie y áreas de distribución adecuada para la especie. Entonces es un caso muy alarmante, lo estamos viendo aquí a la izquierda, de pérdida de área adecuada para la especie en un futuro cercano, en un escenario que no es el más alarmante. En la trayectoria 2.6 se perderían muchas de las áreas adecuadas para la especie. En un escenario más optimista para Boyacá, tendríamos que hay un desplazamiento de las distribuciones un poco como hacia las cimas de la cordillera oriental. Entonces, aquí en la zona de Guantibala, Rusia, como no hay mucho hacia dónde moverse, el mayor desplazamiento se da en el Cocuy, en donde se llega incluso hasta los picos nevados del Cocuy. Esto es lo que vemos en esta distribución de alturas, en donde muchos de las nuevas proyecciones de la trayectoria 8.5 se ven hasta por encima de los 5.000 metros de altura. En cambio, se pierden por debajo de los 3.500 metros de altura la mayoría de píxeles de la distribución potencial. Finalmente, para Cundinamarca, entonces tenemos la zona de El Sumapaz como uno de los sitios de refugio de la especie. Aquí tenemos un escenario optimista en el que, sin embargo, se pierde el área adecuada para la especie en el páramo de Guerrero y en el páramo de Rabanal, pero se mantiene en Chingaza y se mantiene en gran parte de lo que es el Sumapaz. Y en el escenario más pesimista, desaparece también en Chingaza en gran medida la distribución potencial, y en el Sumapaz pareciera que se subiera, que se desplazara, voy a ponerlo otra vez, que se desplazara bastante hacia el sur y hacia el centro del Sumapaz, que son las cumbres de las montañas, las partes más altas de lo que ahorita en este momento es en su mayoría Pajonal, Frailejonal del Sumapaz, perdón. Entonces aquí vemos en el escenario optimista, no hay mucha diferencia entre las distribuciones de alturas, y en el escenario pesimista sí hay una pérdida o nuevamente de 3.500 para abajo. Esos sitios dejan de ser adecuados para la especie y tiene un pico que llega más o menos a los 3.800 metros de altura, un poco más alto de lo que está ahorita. Entonces nuestra discusión se va a basar en si es posible realmente que esas especies suban a ocupar esos grassland, y tenemos pues varias referencias que nos dicen que no. Aquí están estas de REM y Philey de 2015, en donde básicamente se habla de que es muy difícil que las especies leñosas puedan subir, y que más bien lo que está pasando en muchas zonas tropicales de los Andes es que hay procesos de paramización, que los grassland o que los pajonales, pastizales de las zonas de las cumbres de las montañas están ganando área y están, digamos, amenazando por lado y lado a los bordes de vegetación leñosa con páramo. Entonces aquí está que no se puede subir esa línea de árboles. En cambio, lo que sí está pasando es que vegetación de los páramos está entrando a invadir los bordes de los bosques altoandinos.
Con Polylepis australis en Argentina se han hecho algunos estudios interesantes de trasplantes de semillas y de ver qué pasa con el pastoreo, con el fuego, con los micrositios y con diferentes altitudes. Y de todas maneras la conclusión que ellos tienen es que es muy difícil que las especies realmente tengan un desplazamiento altitudinal como el que se está previendo en estos modelos. Como conclusiones, nuestro modelo muestra que Polylepis quadrifuga va a verse muy afectada por el cambio climático, incluso algunas áreas actuales van a dejar de ser adecuadas en poco tiempo. Las principales amenazas para la supervivencia están en Frontino, donde, como vimos, va a desaparecer el área adecuada para la especie, los Santanderes y Boyacá. El desplazamiento rápido de las poblaciones a nuevas localidades geográficas, rápido, estamos hablando de 20 o 40 años, no es realista, no nos parece realista, ni a corto ni a larga distancia. El páramo de Sumapaz podría constituir un refugio para la especie si se ayuda activamente a su conservación y restauración. Digamos que esto no va a pasar solo, sino que tiene que estar la comunidad involucrada y las instituciones involucradas. Y este ejemplo muestra cómo muchas otras especies altoandinas pueden estar en peligro por causa del cambio climático. Como recomendaciones finales, evitar la deforestación en el páramo y en el bosque altoandino, trabajar con las comunidades rurales y urbanas en la restauración y conservación de los bosques de Polylepis, principalmente en el páramo de Sumapaz, crear y fortalecer áreas de conservación del CINAP en los complejos de páramos de Almorzadero y de Santurbán, y presionar a los tomadores de decisiones para que se propongan, se financien y se ejecuten políticas nacionales e internacionales frente al cambio climático, ya que, como vemos, el problema es un problema del planeta y de la atmósfera. Muchas gracias, esa es mi presentación. Creo que me extendí un poquito más, pero dejamos espacio para preguntas. Buenas tardes, Francisco, agradecemos tu presentación muy nutrida. De nuevo, gracias. Yo creo que una charla muy amena, con mucho de contenido. A partir de ahora voy a estar moderando un set de preguntas que han llegado al chat de la presentación. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué más? Bien. Listo. Voy a empezar con este grupo de preguntas. La primera, Leonor Cecilia Nieves de la OS nos pregunta: en los páramos donde hay área potencial para Polylepis, pero no hay registro, ¿recomiendas su introducción? Pues no, digamos como que eso hay que evaluarlo más allá que solamente teniendo como este modelo de distribución potencial. Esto nos dice que puede haber unas variables climáticas adecuadas para la especie, pero hay muchos otros factores como por ejemplo la tenencia de la tierra, el manejo que se dé del fuego, del ganado, de si es un área protegida, pero digamos que sí es una base para poder saber si desde los aspectos climatológicos es posible hacer esa introducción allá, esa restauración e introducción de la especie. Listo. Marcela Cepeda Vitrag nos pregunta: buenas tardes. Quisiera saber si existen parcelas permanentes de monitoreo en bosques de Polylepis en Colombia o datos de crecimiento para nuestras especies de Polylepis. Sí, afortunadamente los Polylepis han sido bastante estudiados en diferentes aspectos. He visto que en el páramo de Frontino se han hecho algunos esfuerzos de restauración y bastantes estudios, digamos, a ese detalle como de la autoecología de la especie. También en el Jardín Botánico de Bogotá tenemos datos, información acerca de la propagación y de la conservación ex situ de la especie, de tasas de crecimiento. Sin embargo, así como que tenga una referencia en este momento que le pueda dar acerca de eso, no la tengo presente, pero sí se puede buscar. Listo. Natalia Rodríguez, ya dice que una pregunta muy similar a la línea de la anterior. ¿Planean y se puede cruzar estas proyecciones potenciales por variables bioclimáticas con cambios de uso potenciales del suelo, vulnerabilidad futura por actividades humanas?
O sea, si Sí, se pueden, sí, ¿me entendiste? sí, claro, sí se pueden hacer cruzar con con ese Sí, tipo de modelar. información. Claro, eso sería muy interesante y pues una de las primeras aproximaciones o uno de los tipos de uso del suelo que estamos pensando precisamente es áreas protegidas del SINAP. Entonces aquí tenemos aparentemente como dos tipos de protección de estos páramos. Uno es mediante la ley de páramos, todas las zonas que queden delimitadas por el Instituto Humboldt y el Ministerio de Medio Ambiente de páramos, que la mayor, o sea, toda la distribución potencial está dentro de esas áreas y hay unas leyes que las protegen, pero en la realidad digamos que no hay un guardapáramos en cada páramo, ni hay un control tan cercano y tan directo como lo hay en los parques nacionales o como lo hay en algunas figuras de protección del SINAP. Entonces, esa es una de las cosas que ya cruzamos, pero claro, sería muy interesante poder ver otro tipo de información de uso del suelo y de cambios del uso del suelo. Listo, Francisco. Ahora Martínez nos pregunta, ¿se conocen datos de propagación de la especie? Eh, pues yo no, ahorita que pueda darle los resultados de la propagación de la especie, no los tengo, pero sí sé que, como les decía hace un momento, en el Jardín Botánico de Bogotá se ha trabajado en la propagación en vivero y en la conservación ex situ de la especie, y también he visto que se han hecho plantaciones de Polylepis quadrijuga, tanto por Proaves en el páramo de Frontino, como en la zona de la cuenca del río Chisacá, en la parte norte del Sumapaz, en Usme. Ahí esas son las dos partes en donde he visto que se han hecho plantaciones de la especie, entonces se podría buscar por ahí. Listo, Francisco. Alexandra Quintero Gómez nos comenta lo siguiente. En el Parque Nacional Natural Chingaza nos interesan mucho estos resultados para poder implementar acciones de manejo. ¿Podríamos contar con un espacio posterior con ustedes para ampliar este tema? Claro, con mucho gusto. Ahí está, queda mi contacto. No sé si queda en alguna parte, pero puedo escribir un correo aquí en el chat Sí, sería lo ideal, para que sí. cuadremos. Sí, esto se ¿Cierto? trata en este tipo de espacios justamente. Y claro, sí, a mí también me parece muy importante la presencia de todas las autoridades ambientales y todos los que estén trabajando en pro de la conservación, como desde parques naturales también. Entonces, pues sí, bienvenidos todos los. Interesante. Listo, Natalia Rodríguez nos pregunta de nuevo. ¿Conoces estudios de ecofisiología de la especie en Colombia? Eh, Nuevamente sí, debe haber, exactamente ahorita no tengo los datos, pero digamos que los datos es decir, de eh, las fuentes bibliográficas exactamente en donde se trabaja eso, pero sí se ha hecho investigación en Polilepis sobre todo frente a al congelamiento, ¿no? Entonces, como hay momentos de temperatura extremadamente baja, se ha buscado saber cuál es el límite que resisten los tejidos de las hojas en la congelación y pues qué tanta necrosis de los tejidos hay. Me acuerdo que hay un artículo de eso para Polilepis y sobre todo hay varias cosas para otras especies de Polilepis, digamos, en su distribución más sur, en Bolivia, Perú, Argentina, Chile. Correcto. Bueno, Gabriel García nos pregunta, bueno, no sé, ¿en dónde podría ser posible conseguir plántulas? No sé No, hasta no qué sé punto. exactamente en este momento dónde se pueden conseguir plántulas. Diría así de primera mano que tratarán de averiguar con la empresa Bosques y Semillas, que ellos tienen un invernadero está especializado en plantas altoandinas, pero no sé si en este momento tengan polilepis. Correcto. Bueno, Adriana González Zárate nos pregunta, ¿quiénes son los polinizadores de esta especie? ¿Son capaces de trasladarse entre cordilleras? Yo la verdad no sé quiénes son los polinizadores en este momento, pero yo pensaría que son insectos. Digamos que las flores no son unas flores tipo tubulares como las que son comunes también en el páramo para los colibríes,
Pensaría que pueden ser insectos, pero la verdad no tengo esa información. Y lo otro, además de la polinización, que también podría ser por viento, por ejemplo, hay casos de polen que viaja muchísimos kilómetros y es dispersado por viento. Además de la polinización está el tema de la dispersión de las semillas. Entonces, eso también es una restricción porque las semillas aparentemente son dispersadas por exozoocoria, que son unos frutos espinosos que se pueden quedar prendidos al plumaje de las aves, pero pues ahora falta ver esas aves que tanto se desplazan. ¿Sí? Entonces, Correcto. eso. Gracias, Francisco. Darío García nos pregunta, ¿existen también modelos de poblaciones para los dispersores de Polilepi en relación con el cambio climático? Para los dispersores, yo no los conozco esos estudios, pero puede haber. Está muy interesante esa pregunta. Esa es una pregunta de investigación para llevar a cabo. Primero habría que saber exactamente quiénes son esos dispersores. Correcto. Bueno, Carlos Alberto Vargas Rincón nos pregunta, ¿cómo podríamos evaluar la confiabilidad de los modelos producidos si tenemos en cuenta que el volumen de datos es bajo? Sabemos que los modelos se basan en 123 puntos. ¿Esos corresponden a localidades distintas? Sí, los 123 puntos, digamos que son ya depurados también porque no haya puntos repetidos y que estén a una distancia adecuada para que queden en diferentes píxeles de análisis, o sea que son realmente 123 puntos diferentes. El único modelo que había antes de había utilizado únicamente 30 puntos, entonces eso es una forma también de ver cómo se ha mejorado un poco en esta parte, pero por otro lado lo que hace este modelo es que genera miles de datos de pseudoausencias, ¿sí? Entonces se hace un área mínima a la cual deben quedar las pseudoausencias para que no queden tan cerca de las presencias reales que tenemos, y un área máxima para que tampoco me vaya a poner pseudoausencias en otros ecosistemas completamente diferentes, en tierras bajas y eso. Entonces, la confiabilidad de los modelos se evaluó mediante los estadísticos TSS, que es True Skills Statistics, y el AUC, que es el área bajo la curva, y el área bajo la curva, que es como uno de los más utilizados índices para evaluar modelos, nos da siempre por encima de 0.9, de 0.95 para los diferentes algoritmos. Entonces, estamos bastante, digamos, contentos con los resultados matemáticos del modelo también. Listo. Yo creo que con eso que comentaste le damos respuesta a Mabel Báez y Sarazo. Aquí en la misma línea, Carlos Alberto Vargas nos decía que ¿qué confiabilidad tienen los datos obtenidos a partir de recursos como iNaturalist y StreetView? Pues sí, eso es, digamos, debatible. Lo hemos discutido mucho. Sin embargo, estamos utilizando no todo lo que venga directamente de esa plataforma de iNaturalist, ni tampoco todo lo que nos parezca medio polilepis en Google Street View. Entonces, pues hay unas, como les decía al comienzo, hay unas citas bibliográficas, unas referencias bibliográficas que nos muestran que se pueden utilizar ese tipo de datos, teniendo mucho cuidado con la identificación correcta de la especie. Entonces, el estudio en el que publicaban esto hablaba algo así como de la distribución, la modelación de la distribución 2.0, que es tratar de utilizar estas herramientas web para poder enriquecer los datos. Ellos trabajaban con una especie que es Arundodonax, que es bastante, digamos, conspicua en los procesos de invasión que hace en el Mediterráneo. Entonces, es una caña, una poácea que hace unas cañas de más de 2 o 3 metros con una inflorescencia bastante vistosa, que no hay otra cosa con la que se pueda confundir. Entonces, en esos casos puntuales se puede hacer, pero si uno está hablando, por ejemplo, de una hierba pequeña o de algo que no tiene ninguna característica conspicua,
es muy difícil poder estar seguro si el dato le sirve o no le sirve. Nosotros tenemos la ventaja de la corteza que desprende en capas y que es bastante vistosa, roja, las hojas compuestas. No hay algo más con lo que se pueda confundir en esa región, ¿no? Ya si nos vamos para donde haya otra especie simpátrica de Polylepis, pues ya puede ser difícil. Pero sí, pues eso es un punto para discutir, pero nosotros pues estamos contentos con los resultados que se tienen de esos pocos datos que salieron de ahí, que fueron 23, y los de iNaturalis también fueron únicamente aquellos que tuvieran una determinación confiable, eso tiene unas medidas de confiabilidad de la determinación y una imagen que respaldara ese punto y además las coordenadas. Entonces, pues sí, eso se hizo una depuración bastante buena de eso. Listo. Agradecemos a César Augusto Marín Corba, quien en el chat nos relaciona un artículo de ecofisiología de Polylepis. Yo creo que los que quieran profundizar más en el tema pueden clicar en el artículo. Gracias, César Augusto. Jessica Tatiana nos dice que en el vivero Terra Integri pueden conseguir plántulas de Polylepis. Leonor Cecilia nos comenta que tiene entendido que la polinización es por el viento. Luis Fernando Ortiz Quintero, buenas tardes y muchas gracias por la charla. Aunque el modelo de nicho se basó en variables físicas, quisiera preguntarle a Francisco si considera que es importante evaluar la asociación de Polylepis con otras especies para evaluar la distribución de la especie en escenarios futuros de cambio climático. Sí, eso sería interesante. Digamos, también hay otras especies que consideramos que pueden ser parte de este límite altitudinal entre el bosque y el páramo, como Weimania fagaroides, o incluso algunas especies de páramo también. Entonces, sí, entre uno más información pueda tener en un modelo, pues se va a aproximar más a la realidad de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Sin embargo, pues el modelo de nicho, la teoría del nicho está un poco como argumentada sobre este tipo de variables como climáticas, biofísicas, y habría que pensar bien cómo introducir ese otro tipo de variables bióticas. Pero sí, sí se puede. Listo. Bueno, vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas adicionales. Está muy nutrida la cantidad de preguntas. Yo creo que Francisco, dentro de todas las que ha logrado responder, digamos que ha englobado mucho de las inquietudes que tiene la mayoría de gente. Bueno, pregunta Leida Barón: ¿se han comprobado efectos del clima en el crecimiento de Polylepis? Para precisar también el tiempo que se pueden dar los desplazamientos. ¿Cómo no entendí muy bien esa? Perdón. ¿Se han comprobado efectos del clima en el crecimiento de Polylepis? ¿En el crecimiento? Sí, como el... Sí, me parece que sí, pero digamos que ese no era el objetivo ese no es el objetivo de nosotros en este estudio. Eso sería más algo como de fisiología del crecimiento. Entiendo que sí hay unas diferencias en el crecimiento dependiendo del clima. Con lo que hemos visto en el jardín botánico, las plantas que se han llevado ahí al nivel de la ciudad, a los 2.600 metros, tienen un crecimiento un poco raro, sí, las ramas son un poco más largas y sí hay diferencias, pero no sé exactamente dónde esté esa información publicada. Listo. Acá Milton Javier Escobar nos pregunta: ¿cuáles crees que son los mejores métodos de recuperación de la especie integrando la comunidad y así evitar la expansión de la frontera agrícola-pecuaria? No, pues eso es un tema muy complejo porque pues Sí. es cómo conservar, entonces cómo conservar eso, pues hay maestrías y doctorados completos en eso, y también pues mucho de trabajo de conocimiento de la historia del sitio, de integrarse con las comunidades para saber qué es lo que puede mover las acciones de conservación en cada escenario. Pero pues sí, básicamente que ahí en la misma pregunta lo responde, y es muy importante que la comunidad esté apropiada de los proyectos de conservación y de restauración, que se trabaje con ellos desde el comienzo para poder hacer como
llegar a acuerdos de por qué es importante en general la conservación de los ecosistemas, no solamente de una especie. Este es como un modelo para poder hablar de todo un ecosistema, o del páramo, de cómo están los páramos, pero no es únicamente protejamos solo Polylepis y ya, sino que se puede convertir como una especie sombrilla, que eso sería interesante. Sí, listo. Acá hay un comentario muy interesante, de nuevo, de César Augusto Marín Corba. De pronto Francisco nos puede profundizar un poco en el asunto. Me parece pertinente mencionar. Nos dice César Augusto: es importante recordar para quienes están preguntando por dónde conseguir plántulas que no es recomendable el traslado de ecotipos entre diferentes regiones. Es mejor propagar localmente. ¿Algún comentario al respecto, Francisco? Claro, eso es muy, muy importante. Muchas gracias a César ahí, porque digamos que como no tenemos tampoco la información de la genética de poblaciones que está en juego en estos diferentes, en esta distribución de la especie, no queremos generar, digamos que invasiones de una población a otra, genes recesivos, cruces de cosas que no se tienen por qué cruzar. Entonces, sí es importante eso. También, pues hay que conocer más a fondo la especie y hay que seguir investigando para poder, digamos, como tener toda la autoridad para poder hacer esas recomendaciones de siembras, de introducciones, de traslados y eso. Eso es importante también para la siembra por esquejes, porque parece que en otro comentario de César leía que hay una alta probabilidad o éxito de que haya, de que las estacas prendan, de que haya reproducción vegetativa por estacas exitosa. Listo. Creo que voy a hacer una última pregunta, me perdonarán. La verdad que la cantidad de preguntas en el chat son abundantes. ¿Cuáles son los usos que se le da a la especie por parte de los comuneros? Literalmente nos pregunta Ambrosio Ramiro Armas. No, pues, usos locales, Francisco. No, pues lo que pasa es que en muchas partes del páramo es muy difícil conseguir leña, es muy difícil conseguir madera, entonces se utiliza para hacer cercas, para hacer fuego. Hay algunas veces la tala es únicamente para liberar un área para la agricultura, para la ganadería. Entonces, no conozco exactamente un uso, digamos, como de tipo artesanal o cultural o algo así, no, sino que básicamente es para leña y madera. Listo. Una última, don Francisco. Mabel nos insistió, la pasamos por alto anteriormente, y nos pregunta: ¿ustedes usaron el área bajo la curva, entre paréntesis, AUC? Si es así, he visto en diferentes trabajos que no recomiendan el uso de este tipo de evaluación. ¿Por qué usar AUC y no una prueba binomial acumulativa o parcial de ROC? Esa pregunta sí está difícil para mí en este momento. No sé si de pronto Gustavo esté por ahí me puede ayudar un poquito, pero sí, también hemos discutido acerca de la prueba de AUC, que tiene bastantes críticas. Sin embargo, pues también permite una comparación con muchas publicaciones en las cuales se ha utilizado. Pero bueno, digamos como que dentro del paquete de Biomod que se utilizó, esa fue el test que se hizo, fue el de AUC y de TSS, ambos. Acerca del rock, pues sí, es una buena sugerencia. No sé si de pronto Gustavo Silva esté por ahí para que me ayude a hablar de él. Gustavo. No, parece que no está. Hola, sí, por acá estoy. Sí. Estaba ya escribiendo acá en el chat, pero bueno, creo que es más fácil hablando. Sí, dale, adelante. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues la verdad no conozco, no he llegado nunca a leer acerca de esta prueba binomial acumulativa, entonces pues no tengo ni idea de sus detalles técnicos, entonces no puedo responder nada al respecto.
pero pues digamos alternativo al AUC, pues utilizamos el TSS. Su diferencia pues él se basa en el threshold que se calculó para saber, digamos, qué áreas quedan por dentro y por fuera del modelo, teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad del modelo. Entonces, pues esto en varios estudios ha mostrado que pues es una medida superior a la AUC. Sin embargo, pues el AUC es como la medida más común que se reporta en casi todos los estudios de modelos de nicho. Entonces, por eso también lo reportamos. Sin embargo, pues para establecer el threshold, el criterio de saber qué áreas quedan por dentro y por fuera del modelo, estuvo basada fue en el TSS. Gracias. ¿Qué pasa con él? Y Francisco, quisiera una pregunta personal, bueno, que me profundizaras un poco de la situación de polilepidosa occidental. El modelo que nos mostraste, el complejo de páramo de Frontino básicamente desaparece su población. ¿Y por qué solamente está concentrado en este complejo? Es el más al norte de la cordillera occidental y no la parte más al sur. ¿Qué influencia tiene el Pacífico, por ejemplo, en las corrientes del Pacífico, la desaparición de Stapa Nova o este cambio que el modelo muestra? Sí, más o menos lo que, pues, una especie de patrón que se veía en la distribución potencial de la especie en la cordillera oriental es que eran como algunos páramos secos, algunas zonas húmedas de los páramos relativamente secos. ¿Por qué secos? Porque son los que están como al costado mirando hacia el Valle del Magdalena. Entonces, por ejemplo, en el Cocuy, tomemos como ejemplo el Cocuy, hacia el lado, hacia la vertiente que da hacia la Orinoquía, hacia el llano, en esa zona no se encuentran registros de la especie ni tampoco tenemos área de distribución potencial, sino solamente al lado izquierdo, al lado oeste, que sería una zona que estaría en un efecto de sombra de lluvias de las corrientes de viento húmedo que viene del oriente. En el caso de la cordillera occidental, sí es bastante interesante esa isla biogeográfica allá del páramo de Frontino, pero tiene que tener algo también un poco seco, ¿sí? Con respecto al resto de la cordillera occidental, tiene que tener alguna influencia de pronto del Valle del Cauca o alguna cosa que le genere unas variables climáticas muy especiales y que, como vimos en el mapa, era una pequeña isla que de todas maneras el modelo la predijo de la especie. No es, digamos, como correcto decir que la población va a desaparecer, porque pues una cosa es que las variables climáticas ya van a ser diferentes en ese sitio y otra cosa es lo que la especie desde su plasticidad y desde su capacidad de adaptación pueda llegar a hacer. Gracias, Francisco. Bueno, de nuevo reiterarles los agradecimientos. En algún momento estuvieron conectadas más de 150 personas. A Francisco, de nuevo, gracias por la participación, por nutrir este esfuerzo del semillero de investigación de diversidad forestal de la Universidad Distrital Facultad del programa de Ingeniería Forestal. De nuevo hacer la invitación para el próximo viernes 19 de junio a la misma hora. Nos estará acompañando Fernando Ruiz Orozco, Comunidades Forestales, un recorrido por las fuentes interculturales que pueden enriquecer la ciencia forestal. Francisco, de nuevo, gracias. ¿Algún comentario adicional o qué quieras hacer? No, muchas gracias a todos y nos vemos entonces en este ciclo de conferencias. Muchas gracias al semillero. Listo, gracias. Perfecto.